Muy buenos días, amada iglesia, que hoy estás reunida. Estamos ya a punto de comenzar. Nos da mucho gusto verte. Estamos alegres, estamos contentos porque hoy celebramos que nuestro Señor, que nuestro Salvador resucitó de la muerte. Amén. ¿Puedes darle un aplauso en esta mañana? Amén, amén. Porque Jesús resucitó. Aleluya. Ponte de pie. ¿Qué te parece si en esta hora elevamos una oración al Señor, pidiéndole de su presencia en este lugar? Hoy es un día de fiesta, es un día de celebración, así que yo te invito a que pongas tu corazón dispuesto a darle gloria, a darle honra a aquel que nos ha transformado, a aquel que nos ha cambiado. Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu presencia. Señor, estamos agradecidos contigo por esa transformación que has hecho en nuestra vida, pero también estamos hoy celebrando, Señor, que tú no te quedaste en el madero, no te quedaste ahí, Señor, tampoco te quedaste en la tumba, no, Señor, tú resucitaste, tú venciste el reino de las tinieblas, Señor, tú vives, Señor, eres real, vives y reinas para siempre. Y hemos venido hoy a darte gloria. Hoy, Señor, celebramos que tú, Señor, estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Celebramos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que tú eres el amado de nuestra vida. Gracias te damos en esta mañana y queremos glorificarte, Señor. Hoy celebramos, Señor, tu victoria. Tu victoria es nuestra también, Señor. ¿Quieres darle palmas en esta mañana a nuestro Señor? Tu victoria es nuestra, Señor. Te adoramos en esta mañana. Recibe toda alabanza, toda adoración en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Y fíjese que el libro de Lucas, el capítulo 24, ahí nos narra acerca de la resurrección de nuestro Salvador. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cristo resucitó. No encontraron su cuerpo ahí. Por eso los ángeles les dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Conteste usted: no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Lo puede decir? No está aquí, sino que ha resucitado. A ese Cristo vivo esta tarde vamos a adorar. Prepare su corazón. Te adoramos, Señor. Vamos a celebrar. De tu nombre, todo ser creado confiesen que eres tú. Todas las criaturas
nombre. Gracias por habernos transformado, Señor. Hay gente en este lugar que puede decir que es libre. Oh, te adoramos, Señor. Las cadenas de la muerte para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Qué hermoso nombre de Jesús.
Gracias, Jesús, por esa transformación a nuestro corazón. Gracias, porque cuando andábamos en obscuridad, Señor, llegaste tú a redimirnos. Gracias, Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida. Él nos trajo esperanza de vida. Ernesto, nos trajo esperanza de vida. Mis pecados sí me han perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Mis pecados sí me han perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Mis pecados sí me han perdonado, en Jesús hay libertad. Gracias, Señor. Gracias por esa transformación. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior,
sangre me rescató. Oh Señor, yo no sé cuántos, pero yo cuando andaba en tinieblas, cuando andaba en oscuridad, de verdad, hermanos, a la edad de 18 años, mi vida no tenía rumbo, no tenía sentido. Y yo no creía en Jesús, y yo pensaba que los hermanos no estaban muy bien de la cabeza, porque le adoraban a alguien que no se ve, que no se puede tocar. Pero un día Él me rescató, amén. Transformó mi corazón. Yo no sé si hoy alguien tenga un testimonio de vida parecido, cuando ya no había nada que hacer, cuando ya todo estaba perdido en nuestra vida. Llegó Él, llegó Él a transformar nuestro corazón. Llegó Él a romper cadenas. Oh, llegó a abrir puertas allí donde se encontraban cerradas. Llegó a abrazarnos, a socorrernos, a sanar nuestras heridas. Porque nos dice el Salmo 23 que Él es nuestro buen pastor. Oh, te amamos. Tu voz me amó y a la muerte venció. Glorioso. Gracias, Señor, por haber llegado en el tiempo adecuado. Gracias por haber llegado a nuestras vidas. Me amó y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te adoramos, Señor. Tu presencia está en este lugar, Señor. Habemos corazones agradecidos en esta mañana, Señor. Gracias por nuestra vida, por la libertad. Gracias por la esperanza de vida que nos has dado. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por todo, por lo bueno y por lo malo, Señor, porque ya no estamos solos, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre. Amén. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra Él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la
cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. El vivo está. Él venció la muerte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, y toda lengua, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabemos su nombre en esta mañana, iglesia. Cantamos aleluya, Jesús resucitó. cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre Adoramos tu nombre, Señor. por siempre es digno, vivo está, vivo está. ¿Quieres darle palmas a tu Señor en esta mañana?
Él vive y reina para siempre. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Puedes tomar asiento, amada iglesia. Estamos muy contentos de poderte ver en esta hermosa tarde donde vamos a ver, vamos a argumentar. Bueno, más bien nosotros no tenemos que argumentar, pero la Biblia argumenta claramente que Jesucristo resucitó. Amén. Y lo vamos a ver desde tres aristas diferentes. Una, de la parte de sus enemigos, porque aún después de haber estado en la cruz, aún después de haber sido sepultados, Laura, ahí seguían. Pero ahorita vamos a ver más adelante, seguían con lo mismo y estaban ellos asustados, atemorizados por lo que podía ser tanto los apóstoles como Jesús mismo. De hecho, increíblemente, ahorita vamos a ver cómo toda esta gente que estaba en contra de él estaba muy pendiente de lo que él había dicho, que al tercer día resucitaría. Así que en esta mañana yo te quiero llevar primeramente a el área de nuestro pensamiento. Cuando éramos pequeños, tú y yo teníamos ciertos temores, ¿no es cierto? Yo puedo decirles, decía a los hermanos de la mañana que mi temor era crecer. ¿Cuántos tenían temor a crecer cuando tenían ahí 6, 7, 8 años y decían, no, yo no quiero ser grande? Tengo temor, ¿verdad? De ser grande. Yo tenía esos temores. Llegó un tiempo de mi vida donde yo no quería crecer. Me daba miedo el que ya no estuviera mamá. Me daba miedo que no estuviera mis hermanos. ¿Y qué voy a hacer yo de grande? Y de repente me daban esos temores, ¿verdad? Inseguridades. Luego, no sé cuántos, pero también nos llegan esos temores acerca de la muerte, ¿no es cierto? Todos hemos pasado por un temor, y esos temores, por ejemplo, en este sí creo que es general. De alguna u otra manera, en algún momento de nuestra vida, pensamos y tuvimos temor a la muerte. ¿Qué va a pasar? Si me llego a morir, ¿a dónde voy? No quiero morir. Claro, sin el conocimiento bíblico, todavía peor, porque aún en día hay gente que batalla con esa parte. Ahora tenemos que llegar a esa madurez que Pablo llegó, ¿verdad? Al final, cuando decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. O sea, él decía, no tengo temor a la muerte. Y tanto ustedes como un servidor creo que hemos pasado por ese periodo de dudas en nuestra vida, y sobre todo hemos temido a la muerte, porque después de la muerte pensamos que no hay vida, porque después de la muerte pensamos que no hay nada más que hacer, que ya no hay solución. Después de la muerte decimos, pues caray, aquí se acabó todo. Y eso es lo que precisamente el mundo nos ha hecho ver, que después de la muerte ya no hay nada, o algunos dicen que reencarnas en algo, lo cual vemos que no es real, porque no es bíblico, porque la Biblia no nos enseña eso. Nos dice que el alma, ¿verdad?, reposa y hasta el día que su Señor venga, ¿verdad? Ya sea que nosotros, los que hayamos quedado, decía Pablo, porque Pablo pensaba que era pronto la venida del Señor Jesucristo en su segunda venida. Y él decía, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo, y en el aire le recibiremos. Algo, amados hermanos, que en lo personal el Evangelio trajo a mi vida, obviamente uno fue transformación. Aquí tengo un amigo de la secundaria, Aarón, conoce lo terrible que yo era, ¿no es cierto, Aarón? Y Dios nos permitió volver a vernos hace como 2 meses que comenzamos nuevamente a vernos, y nos dejamos de ver como por 30 años. Claro, tú eres más grande que yo, obviamente. No es cierto, no es cierto. Se ven las canas enseguida quién es más grande. Bueno, yo creo que él, cuando él entró, yo ya llevaba 3 años en primero de secundaria, imagínense. Era yo terrible. Mi mamá, ahí está mi hermano riéndose. ¿Era cierto o no? Mamá pensaba que estaba yo en casa, que estaba yo en la escuela, y me la pasaba vagando por aquí y por allá. De hecho, era el coco de mi mamá.
Mi mamá pensaba, ¿y qué va a pasar de Joel? Y sí andaba con muchos temores, pero parte de los cambios que hizo Jesús en mi vida fue que transformó mi vida, mi corazón, nuestros pensamientos, pero también me trajo seguridad de vida. Amén. Y la muerte para mí, amados hermanos, a partir de conocer a Jesús, la muerte ya no fue un pensamiento que me generara un temor, porque yo sé a dónde voy, porque yo sé que mi Salvador ha preparado. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que Él fue al cielo y está preparado morada para cada uno de los que creen en Él. Amén. Entonces descubrí que hay vida después de la muerte. Y ahora podemos decir, como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que yo te invito a que esta mañana tu fe crezca, porque hoy vamos a ver argumentos que nos hacen ver que nuestro Salvador en verdad resucitó. Amados hermanos, hoy la declaración en esta mañana es: Jesús venció a la muerte. ¿Cuántos lo creen? Ahora vamos a verlo. ¿Por qué dice el pastor que Jesús venció a la muerte? Bueno, me gustaría dividirlo en algunos puntos que nos van a hacer ver que la realidad de las Escrituras nos van a dar la garantía de que tenemos vida eterna más allá de la muerte a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. El hombre, para creer en algo, siempre pide evidencias, ¿no es cierto? Para creer en algo siempre te piden evidencias. Estas fueron presentadas con cabalidad a todos los involucrados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos con los primeros involucrados. ¿Qué le parece? Es como si nosotros estuviéramos a través de un juicio y pudiéramos ver lo que está sucediendo a través de él. Y los primeros que están ahí, los primeros involucrados, tienen que ser los detractores. Tenemos a los detractores de nuestro Señor. ¿Quiénes eran? Los principales sacerdotes, ancianos y el consejo, quienes instaron a Pilato a poner una guardia en la tumba. Vamos a ver qué dice la Escritura en Mateo 27, 62 al 66. Nos dice: en el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, fíjese nada más cómo se atreven a hablar de esa manera, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿se está usted dando cuenta? Yo quiero que esta palabra usted la tenga presente. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, ¿qué dice, amados? Resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. El primer argumento, amados hermanos, que nosotros tenemos bíblicamente para decir que Jesucristo efectivamente resucitó de los muertos es el siguiente: que fueron, como ya vimos, estas personas llenas de miedo. Caray, si ya estaba muerto, ¿qué más les podía hacer? ¿Por qué tanto miedo? Además, ¿quiénes eran los que lo acompañaban? Pescadores. Un pescador no tenía la capacidad que tenía un militar, un soldado romano, sobre todo en esa época que Roma gobernaba todo el mundo conocido. Además, usted y yo sabemos en la historia
que los soldados romanos eran los más capacitados y los más terribles para poder defender y para poder también torturar a la gente. O sea, no había ninguna nación que tuviera a estos soldados que Roma tenía. ¿Qué miedo le van a tener a estos pobres pescadores, cobradores de impuestos y uno que otro funcionario ahí que no tenía nada que ver con la parte militar? Pero mire, vamos a ver lo siguiente. Nos dice que fueron a pedirle a Pilato: por favor, manda soldados, no vaya a ser que ellos vayan a hurtar el cuerpo. Los guardias en la tumba, estos eran soldados regulares romanos, o sea, no eran los que estaban cerca de Pilato. Ellos estaban un poquito mejor capacitados, o digamos que eran más como que más férreos. Pero bueno, a final de cuentas eran soldados, era gente capacitada. Y nos dice que estos soldados funcionaban como un relojito. Además, ahorita voy a decir por qué. Porque una de esas guardias, las guardias no eran de una sola persona. Las guardias romanas no eran de una sola persona. O sea, no se ponían a cuidar un lugar solamente una persona. Y todo era estratégico. Los romanos eran estratégicos para la guerra. Una sola persona, lo más seguro es que después de la hora empiece con su pie. 2 horas empieza a rascarse, ¿no? 3 horas agarra el celular. En ese entonces no había, pero quién sabe qué había. Y se empezaba a distraer. Por eso eran 4 por guardia. Y no solamente eran 4 por guardia. Y uno puede decir: ah, bueno, 4 por guardia. ¿Y cuántas horas echaba? ¿De unas 12? No. Los romanos eran muy buenos para eso. Y lo que hacían: a ver, una guardia, para que me funcione bien, para que haga bien su trabajo, únicamente le vamos a dar 4 horas de funciones. Entonces eran 4 soldados, 4 horas de funciones. De tal manera que terminando las 4 horas, venían una nueva cuadrilla, venían unos nuevos soldados y se ponían a cuidar el lugar que les habían puesto a vigilar, que en este caso era la piedra. Y aparte la sellaron de tal manera que no se pudiera mover. Si se movía, se iban a dar cuenta que la piedra se había movido. Así que consistía en 4 soldados que eran cambiados cada 4 horas para resguardar la tumba. La guardia en la tumba es una fuerte evidencia de que los discípulos no pudieron robar el cuerpo de Jesús. Primero, porque estos soldados eran profesionales, amados hermanos. No estamos hablando de cualquier persona. Era gente profesional en lo que hacía, equipados para la guerra y con la instrucción de un ejército, el ejército más poderoso que había existido, el Imperio Romano, el cual arrasó con todo el mundo conocido de aquel entonces. Los discípulos no los enfrentarían, puesto que estaban escondidos por temor de los judíos. Ellos estaban ocultos. Cuando el Señor muere, lo primero que hacen ellos es huir y guardarse. Tenían temor a las represalias que pudieran tener tanto de los judíos como de Roma. Así que el segundo argumento, este es un argumento a favor de nosotros, a favor de los que creemos que no se robaron el cuerpo. Amén. El segundo argumento es que los discípulos nunca hubieran encontrado cansados o fatigados a los soldados en la guardia como para derrotarlos en combate. Siempre estaban sigilosos, siempre estaban pendientes de cualquier movimiento que estuviera cercano. Era imposible acercarse a la tumba del Señor sin que los soldados se dieran cuenta y sin que arrestaran a las personas y se las llevaran a Pilato. Tercero, hablando siempre de los soldados y de aquellos detractores, los discípulos nunca hubieran encontrado a un soldado de la guardia durmiendo, puesto que el castigo, ¿saben cuál era el castigo
de un soldado romano que no cumplía con su labor, ¿sabe cuál era? Una semana de suspensión. Ya me lo dijiste. 15 días de descuentos, ¿no? Te saco una semana y no vuelvas sin goce de sueldo. Qué fácil sería para ellos. Como bien oímos por ahí. El castigo de cada soldado que no cumplía con su labor era la muerte. ¿Ustedes creen que iban a dejar nada más así porque sí la tumba? Oye, ¿sabes qué? Nos vamos a echar un chesco allá al Oxxo, vámonos, órale. No, está de por medio mi vida. Se quedaban ahí a hacer su labor. Y si no se sabía entre ellos, fíjense, porque se llegaron a dar los casos de encomiendas que se les daban a las guardias, y de repente ocurría un desastre, y vamos a suponer que no cumplían con su labor. Si no sabían cuál soldado no había cumplido con su deber, entonces se echaban suertes para determinar cuál iba a pagar por el fallo de toda la guardia. De manera que el temor, amados hermanos, al castigo producía que los soldados estuvieran muy despiertos, especialmente la guardia de la noche. Ahora, Mateo 28 del 11 al 15, por favor. Porque algo sucedió, algo pasó y nos lo acaban de leer. Nos dice la escritura que fue María, fue precisamente a llevar nardos, a llevar flores, a llevar cosas para el cuidado del cuerpo del Señor, y se dan cuenta que Él no está. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. Mira lo que dice: y yendo ellas, aquí uno de los guardias vinieron a la ciudad y dieron aviso a los principales de los sacerdotes. Aquí ya había pasado el desastre. Aquí ya habían llegado los ángeles, ya habían removido la piedra, y Jesús ya no se encontraba en ese lugar. Y yendo ellas, aquí uno de los guardias vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntando con los ancianos y habido consejo, dieron ¿dónde? ¿Quién es el mentiroso ahora? Díganlo, es verdad, los sacerdotes. ¿Se acuerdan cuando se acercaron con Pilato? No vaya a ser que este mentiroso, no vaya a ser que vayan unos de sus discípulos. Y ahora aquí, ¿quién está diciendo la verdad o quién está diciendo la mentira? Mira, y juntados con los ancianos y habido consejo, se pusieron de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos metidos en una bronca. No fueron los apóstoles, no fueron ellos, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué decimos? Mira, estaban tan cegados que yo estoy seguro que los soldados dijeron: oigan, vinieron unos ángeles del cielo, removieron la piedra y pasó esto y pasó esto. Y a ellos no les importó el milagro, les importó más que no quedaran mal ellos delante de los hombres. Y dice: y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche. Ay, qué buenos son para esas historias. Y le hurtaron, durmiendo nosotros. Imagínate. Ahora mira lo que dice más adelante: y si esto fuera oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Es decir, no les va a pasar nada. Ustedes digan eso y nosotros los protegemos. Ustedes digan eso y nosotros disuadimos que los maten. Ustedes tranquilos, nada más mientan. Digan que fueron los apóstoles a quitarlo, que no fueron unos ángeles, no. Ustedes digan que fueron los apóstoles, esos pescadores, sí, esos que no tienen capacidades militares, esos mismos. Y mira lo que dice en el 15: y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos
hasta el día de hoy. Los judíos de religión, aquellos que esperaban a su Mesías prometido. Recuerda que cuando él entró la semana pasada, lo dijimos en la entrada triunfal, muchos creyeron en él, pero aún los que le vitoreaban luego estaban diciendo: crucifícale. Entonces nos dice la escritura que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, los judíos. Muy pocos judíos aceptaron a Cristo. De hecho, luego viene la diáspora, y es entonces cuando los que aceptaron a Cristo son perseguidos. Así que hay una mezcla entre aquellos que creyeron y los que no creyeron. Amén. Entonces nos dice la escritura esto, y ellos tomando el dinero. A mí lo que me impresiona, amados hermanos, es que esta mentira se divulgó durante mucho tiempo, y nos dice la escritura, según Mateo, hasta el tiempo de la escritura de Mateo, que esto se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hoy en día los judíos no creen que Jesús sea su Salvador. Hasta el día de hoy están esperando a su Mesías. Ahora, en un pasaje de la Biblia, antes de que ocurriera esto, Jesús se enfrenta con los fariseos, se enfrenta con los sacerdotes y les dice que ellos son hijos de Satanás, porque no escuchan lo que él está diciendo, porque él está hablando, está predicando, y ellos están siendo estorbo para el evangelio. Juan 8:44 nos dice lo siguiente. Esto ocurrió antes, cuando él estaba en su ministerio. Vosotros, ¿sabes a quién se lo dice? A estos mismos que planearon esta situación. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, y de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eran hijos de Satanás estos. Únicamente estaban tratando de arruinar algo que era imposible de hacer. Quinto, amados hermanos, de este punto, queda evidencia la forma tan ruin con la que los principales sacerdotes y judíos, los ancianos y el consejo sobornaron a los soldados romanos. Por lo tanto, amados hermanos, en este punto no hay otra explicación. Cristo en verdad resucitó. Amén. La segunda evidencia, ya vimos que es, la primera fue contra aquellos que estaban en su contra, contra sus detractores. La otra evidencia la tenemos con sus discípulos. Nos dice en Lucas 24, 3 al 8, que era de mañana. Las primeras en oír la gran noticia fueron las mujeres. Qué bonito. Y yo, hablando con el Señor, le decía: Señor, ¿por qué fueron las mujeres? Y generalmente, amados hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue mantenido a través de las mujeres. Fueron las mujeres las que lo ayudaron, fueron las mujeres que ahí estuvieron para él. Y sabes, él siempre tiene esos detalles con aquellos que le aman. Y nos dice la escritura, según la cita que hoy leemos en Lucas 24, 3 al 8, que las mujeres fueron las primeras en saber de la noticia. ¿No es hermoso esto? ¿No es hermoso? Miren lo que dice la escritura: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya, gran noticia. No está aquí, mas ha resucitado. Aleluya. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aleluya. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Los segundos en enterarse fueron los discípulos.
Nos dice la escritura que Pedro y Juan se enteraron de esto y fueron inmediatamente a ver el sepulcro para ver si aún se encontraba allá el Señor. El relato bíblico, Juan nos dice que primero, creo que fue Lucas, que primero llega Juan y él se queda atónito con un poco de temor, y Pedro llega atrás de él y entra, y efectivamente ve que el Señor no está ahí. Él había resucitado. Me encanta el relato, amados. Si usted quiere leerlo en casa, es muy largo para poder leer, pero sí le voy a explicar brevemente. Lucas 24, 13 al 31, seguidamente nos dice el maravilloso relato de camino a Emaús. Qué maravilloso relato. Ellos iban caminando, le voy a decir brevemente. Eran discípulos del Señor, iban caminando camino a Emaús y el Señor se les hace presente. ¿Sabes por qué Jesús se le empezó a hacer presente a la gente? Para que no hubiera ninguna excusa y tuviera todos los elementos la gente luego para decir: en verdad Jesucristo resucitó. Nos dice que camino a Emaús comenzaron ellos a hablar del tema. Era el tema de boga, era lo que se hablaba, y de repente él se les pega ahí en el camino y dicen: ¿de qué están hablando? Ah, mira, tú eres el único forastero aquí en Jerusalén que no sabe qué está pasando. Mira, y le explican todo lo que usted y yo ya sabemos de la pasión, todo lo que pasó desde la entrada triunfal hasta la crucifixión y hasta la muerte. Pero ellos se quedaron en la historia de la muerte. Aún no tenían la gran sorpresa. La gran sorpresa era que estaba caminando junto a ellos el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes cuándo se dan cuenta? Se dan cuenta cuando en el camino Él les empieza a hablar y a decir que eran unos incrédulos, que si no se acordaban de las palabras. Y ya cuando están llegando a Emaús, Él hace como que se va, porque así nos dice la escritura. Y ellos le dicen: quédate, Señor, ya es tarde, ya es de noche, quédate a dormir, a comer. Entonces cuando Él parte el pan, es cuando sus ojos son abiertos y se dan cuenta que estaban frente al mismo Jesucristo, porque veían sus llagas, veían sus manos, y por fin fueron abiertos sus ojos. Léalo usted en casa, es un tema hermoso. Nos dice la escritura que se le parece a los demás discípulos, se les aparece. En Lucas 24, 36 en adelante nos dice que ya se les aparece prácticamente a los 12, y ahí está, y está hablando con ellos y está conviviendo con ellos. Incluso para que no hubiera duda de que Él era, les dicen: deme de comer, y les dan un pescado asado y pan. Y Él come, no porque tuviera hambre, come para que se evidencie que Él no era un espíritu. De hecho, Él comenta en esa cita que Él no era un espíritu, porque un espíritu no podía comer algo sólido. Así que convive con sus discípulos, les da la fuerza que necesitan en su fe y dice: voy a comer con ustedes, pásenme el pan, pásenme el pescado, voy a cenar con ustedes. Qué impresionante ha de haber sido ese momento, ver cómo va partiendo el pan, viendo sus manos horadadas y viendo. Qué impresionante ha de haber sido ese momento para los discípulos. Los discípulos necesitaban esa parte de verlo. Incluso Tomás dice que tuvo que ver las manos de su maestro para poder creer, porque era algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Pero ese acto, amados, era necesario, porque cada uno de ellos, salvo Juan, todos los demás murieron de una manera atroz. Así que era necesario que Él testificara que en verdad había resucitado, porque iban a necesitar esa fe en el momento que les dijeran: o dices que Jesucristo no resucitó, o te matamos. ¿Saben qué dijeron los apóstoles? Pues mátenos. Mátenos. ¿Por qué voy a mentir? Mátenos, yo lo vi. Mátenos, yo vi que parte el pan. Mátanos, yo le di pescado asado. En verdad resucitó. Yo no soy de los que va para atrás, yo voy para adelante con mi Señor. Mi Señor resucitó. Todos ellos fallecieron salvo Juan, de vejez. Pues cómo no, ya lo habían visto. Jesús había resucitado.
Y por último se le aparece, según la escritura, en primera carta a los Corintios 15:6, dice lo siguiente. Bueno, ya nos aparecimos a las mujeres, a los de camino a Emaús, que eran 2, a los 12 ya comí con ellos. Bueno, pues ahora vámonos con más gente, que haya más evidencia que yo resucité. Entonces nos dice la escritura, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. ¿Sabes qué me impacta de esto? Que lo escribe Pablo. Si podemos empezar a leer desde el versículo 1, por favor. Porque Pablo empieza a decir, ¿sabes? Jesucristo es real. ¿Sabes? Jesús resucitó. ¿Sabes que Pablo era el perseguidor más ruin de los cristianos? Él ordenaba que matasen a los cristianos. De hecho, antes de su conversión era temido por todos los cristianos. Todo aquel que predicaba de Jesucristo y de que Él había resucitado de los muertos, él tenía autoridad de Roma para ejecutarlos. Pero un día, camino a Damasco, se le presenta el Jesús resucitado. Se le presenta aquel que había dejado esa tumba y había resucitado de los muertos y había vencido a la muerte. Y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? En ese encuentro, amados hermanos, Pablo entiende que estaba equivocado. Y mira lo que dice Pablo luego. Además os declaro, hermanos, ¿saben qué decía en estos versículos que vamos a leer? Pablo dice: les voy a decir algo. Si estamos perdiendo el tiempo, les voy a decir algo. Vamos a ver si en verdad nosotros estamos perdiendo el tiempo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice: yo lo conocí en el camino. A mí se me apareció. Quizá yo no fui de los que lo vieron comiendo el pescado, partiendo el pan. Quizá no soy de los que se acercaron como Pedro y Juan y vieron que ya no había nadie en la tumba. Pero a mí se me apareció en el camino. Yo escuché su voz que decía: Pablo, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Pablo empieza a decir: porque primeramente, en el 3 dijo, nuevamente lo quiero recalcar, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Él mismo había recibido de Dios, de Jesús, el testimonio de que vivía, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras. Eso se cumplió. Se cumplió que fuese sepultado y resucitado al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas se cree que era el que estaba en camino a Emaús, amados. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún. Había gente que testificaba: es verdad, yo estuve entre los 500. Jesús se paseó entre nosotros. Jesús siguió haciendo milagros y luego vimos que fue levantado en una nube. Yo lo vi, había gente, había testimonio. No hay manera de que el mundo diga que Jesús no resucitó. De los cuales, dice, muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para contigo, Israel.
Él ha pagado el precio. Tienes vida eterna a través de Jesús. Antes he trabajado más que todos ellos, decía, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y habéis creído. Y si Cristo es predicado, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Había gente que pensaba que no había resurrección de muertos. No sé si eran los celotes por ahí que pensaban en que no había esa resurrección. Por más que lo hubieran visto, no existe. Pero él dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. O sea, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. En vano estamos. Miren lo que dice más adelante. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, sería una falsedad de nuestra vida. ¿Qué rayos estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo levantando iglesias y hablando de que Jesús resucitó. Vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él ha levantado a Cristo, el cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. Nuevamente argumentando, si no resucitó, entonces Dios no lo levantó de ningún lugar, porque no hay resurrección de muertos. Lo está argumentando en el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. O sea, Pablo dice entonces, todo es mentira. Si lo que dicen los sacerdotes es verdad, si lo que dicen aquellos que no creen en la resurrección, entonces, amados hermanos, estamos fritos. Estamos trabajando en vano, nada es verdad. Pero mira lo que dice más adelante. Mas ahora, oh, mira, hermoso eres, Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo dice, todo esto que te estoy diciendo es una verdadera mentira de Satanás, porque yo puedo testificar: Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Jesús resucitó. No hay manera de no evidenciar: nuestro Señor vive, nuestro Señor reina. Cantamos aleluya. Adora su nombre. No hay manera de refutar esto, amados. Jesús resucitó. El Rey resucitó. Cantamos aleluya.
más aún no me convence. Te tengo un último argumento en esta mañana. Evidencias actuales. Evidencias actuales de lo que Jesús hace. Lo último en la historia se está escribiendo, amados. Esto no se ha acabado. Él está escribiendo historias. Desde que resucitó, la gente se está convirtiendo. Hay cambio, hay transformación, hay bendición de lo alto, hay sanidad. Jesús es real. Y si alguien me pudiera decir: pastor, muéstrame, ¿cómo puedes decir eso? Tengo la última evidencia en esta tarde para declarar que nuestro Señor vive. ¿Y sabes cuál es mi evidencia? Mi evidencia la tengo enfrente mío. Eres tú. Eres tú que has sido transformado. Eres tú que has sido cambiado. Si alguien me dijera que Jesús no es real, entonces que te pregunte a ti, que no me pregunte a mí. Que te pregunte a ti cuántas veces Dios te ha visitado, cómo ha cambiado tu corazón, cómo ha transformado tu vida, la vida de tu familia. Si hubiera alguien que me dijera no es real, pues entonces mira todo lo que Jesús hace. Jesús transforma vidas, cambia las personas, cambia actitudes, transforma corazones. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es real, Él es real. Él sigue transformando corazones. Cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Adora, adora. Por siempre la gloria. Él ha vencido. Por siempre saltaron, por siempre les digo, el vivo está. Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera carta a los Corintios 15:55 dice lo siguiente: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, amados hermanos, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido. Él resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó.
también viviremos. Es nuestra esperanza y en ella nos gozamos. Esta tarde, hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a preparar nuestras ofrendas y nuestros diezmos para depositarlos. Aquí los anfitriones ya están listos. Usted prepare. Los que están en casita también pueden ser partícipes de esta bendición de dar su ofrenda y su diezmo al Señor. Recuerden, no le pagamos. Dios no necesita que nosotros le demos, pero nosotros necesitamos ser bendecidos. Y su palabra nos dice que demos con alegría. Así que esta tarde les invitamos a ser partícipes de esta bendición. Reciba bendición de Dios al ofrendar y al diezmar. ¿Estamos listos? Póngase de pie para consagrar las ofrendas y los diezmos al Señor. Te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque tú, Señor, siempre nos llenas de bendición. Te agradecemos, oh Dios, que tú vivas y vivas en nosotros, que nos hayas dado esa experiencia de conocerte y vivir en tu esperanza divina, de mirarte un día y adorarte cara a cara. Te damos gracias esta tarde por las ofrendas y los diezmos que serán depositados. Oh Dios, estamos seguros que tú nos bendices. Tú, Señor, eres nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro médico. Eres todo para nosotros. Y con alegría y mostrando, Señor, nuestra fidelidad a ti, traemos diezmos y ofrendas. Bendice lo que tus hijos dan. Bendice al dador alegre. Bendice lo que a ellos queda y multiplícalo según sus necesidades. Y si hay alguien pasando necesidad económica, pueda probar que servimos a un Dios vivo, poderoso, que bendice, Señor, en abundancia a su pueblo, a sus hijos. Gracias por las ofrendas y diezmos. Los consagramos en el nombre de Jesús. Amén. Y cantamos para adorar al Señor con nuestras ofrendas también. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor.
nos faltan los anuncios. Ya estamos por concluir, pero queremos recordarles, hermanos, el próximo jueves a las 8 de la noche retomamos nuestra noche en las alturas, nuestro día de oración. Así que por favor les esperamos, es presencial, jueves, noche en las alturas a las 8 de la noche. También queremos recordarles que los kids más alto todavía están en receso, están descansando el 16 y el 23, pero el día 30 vamos a tener un programa especial del Día del Niño. Será aquí presencial igual a las 6 de la tarde. ¿Dónde están los niños? Ahí sí, también vinieron y celebran también que Cristo resucitó. Bueno, pues el sábado 30 les esperamos a las 6 de la tarde. Van a haber sorpresas, actividades, pero sobre todo vamos a adorar al Señor. Así que les invitamos sábado 30 de abril. Les recordamos, hermanos, tenemos nuestros dos servicios presenciales los domingos a las 10 de la mañana y a las 12 del día. Por favor, les invitamos a separar su lugar hablando al teléfono que usted ya conoce o que va a aparecer ahí en pantalla para los que no están presencial, y usted puede separar su lugar de lunes a sábado de 9 a 5, pero si se le pasa después de las 5 de la tarde no se preocupe, porque la hermana Suemi le contesta al día siguiente, ¿sí? Así que por favor les invitamos a separar su lugar. También aquí está la hermana Paulette, ella está haciendo una rifa de un curso de automaquillaje, ella lo va a impartir, ella es maquillista profesional y estamos dando los boletos a 100 pesos. Si usted quiere participar, por favor, aquí está la hermana Paulette, acérquese a ella. También les invitamos a participar en el sillatón. ¿Le puede explicar, pastor, por favor? Sí, gracias, hermanos. Pues en la primera fase, el año pasado, llevamos un año, 3 meses como pues abierta la iglesia, y en ese periodo solicitamos, rentábamos sillas, ¿verdad? Y gracias a Dios pudimos tener las sillas donde usted está sentado. Pues fueron las donaciones de muchos hermanos que crecieron con nosotros, y ahora que estamos en este lugar requerimos un poquito más de sillas. Estamos solicitando unas 100 sillas más. Vamos por 100 sillas más de las que tenemos, y queremos que tú seas parte. Si tú estás llegando a la comunidad, no te ha tocado esa bendición, puedes comprar. Estas las compramos en el Sams, son color negras, ahí está la marca, y te puedes tú bendecir a tu iglesia trayendo una silla, o quieres aportar 2, 3 sillas, 4, y quieres ir abonando, pues con la hermana Suemi también lo puedes ver. Es con la misma persona que estamos reservando lugares para los que son nuevos, es con la misma persona con las cuales tú reservas lugar. Entonces ahí puedes verlo con ella, y la meta son 100 sillas más. Queremos tener un total de 200 sillas para poder recibir más gente. Hoy en día estamos limitados a no recibir tantas por el problema de las sillas. Esta vez pues rentamos unas más, pero queremos que ya sean nuestras, ¿verdad? Entonces te invitamos a que seas parte del sillatón. Muy bien, también, hermanos, tenemos un aviso muy especial. El próximo sábado 23 de abril. Jesús. ¿Perdón? Creo que ahí lo van a dar. Tenemos el próximo sábado 23 de abril, tenemos los bautizos. Así que vamos a esperar el anuncio completo, por favor. Gracias, pastor. Buenas tardes. ¿Cuántos creemos que nuestro Señor resucitó? ¿Verdad? Ese mismo testimonio vamos a estar compartiéndolo el próximo sábado con nuestros hermanos que bajan a las aguas, ¿verdad? Y queremos hacerle la atenta invitación a cada uno de ustedes a que participen también en este momento maravilloso que vamos a tener el próximo sábado. ¿Cuál es vamos a tener en el lugar? Es el campamento Federico Pasler, que aquí tenemos las fotos en este momento. Es un lugar muy cómodo para cada uno de ustedes. Vamos a poder tener también, estamos preparando desayuno, también para los que quieran almuerzo, o los que quieran llevar también su almuerzo, o quieran compartir con algunos otros hermanos, llevar almuerzo y compartirlo entre todos. También lo pueden hacer. Los que no, o los que vayan a llegar posterior a la hora del bautizo, también pueden adquirir o comprar con nosotros su almuerzo. Va a ser pescado frito. Esta información la tiene nuestra hermana Suemi, ¿verdad? Al igual que el desayuno, vamos a tener cochinita y lechón para los que lleguen temprano y quieran también comprar su desayuno, ¿verdad? Tiene un costo de entrada del campamento de 100 pesos a partir de 15 años, y a partir de 4 a los 14 tiene un costo de 50 pesos. Y también vamos a tener
actividades, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, los que queramos participar, va a haber diversas actividades posterior a los bautizos, como juegos que están preparando nuestros hermanos, para que todos estemos ahí participando, los que quieran estar en la playa, los que quieran estar participando en cada una de las actividades. También durante la hora de la administración, nuestras hermanas maestras también han preparado un momento para que sus hijos puedan estar ahí aprendiendo acerca de la actividad que va a realizar nuestro pastor posteriormente en ese día. Van a aprender acerca de los bautizos, así que los invitamos cordialmente a todos a que asistan y que nos divirtamos y sobre todo podamos participar de este momento precioso que vamos a tener. Dios les bendiga. Un aplauso, queremos verlos. A los que puedan ir, vamos a apoyar a los hermanos que van a bajar a las aguas. Son bastantes, así que damos gracias a Dios. Un aviso más antes de despedir a los hermanos del Face y de las redes sociales. El ministerio de Nova, la comunidad Nova, va a tener una actividad el próximo viernes 22 a las 6 de la tarde. La comunidad Nova. ¡Ey! Son los jóvenes. Los jóvenes de esta iglesia. Los jóvenes, sí, tienen una actividad el próximo viernes, así que esperen noticias porque allí les van a decir la hora y creo que se van a ver aquí. Así que despedimos a los hermanos de las redes sociales. Dios les bendiga. Amén.